Fuimos creados para tener significado. Esto define lo que haces y nos lleva a un estilo de vida más sencillo. Si deseas que tu vida impacte, enfócala. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Despertando hacia el Poder. Así es, estamos listísimos para iniciar este segmento en el programa. Hoy nos acompaña Yvonne Richards para platicar del tema el poder de las palabras para crear una vida próspera. Yvonne, muy buenas tardes, bienvenida al programa, ¿cómo está? Buenas tardes a todos, aquí siempre feliz de estar aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. También para nosotros siempre es un gusto poder platicar sobre todo de estos temas que nos interesan muchísimo. Yo siento que una de las cosas que siempre están ahí es cuánto poder tienen nuestras palabras, Yvonne, y a veces no somos conscientes del alcance que una sola palabra puede tener. Usted está en todo lo correcto, Judith. Por eso este tema me interesaba traerlo, porque una de los aspectos que yo observo cuando queremos cambiar las circunstancias de nuestra vida, cuando estamos tal vez hundidos en la desesperanza, en la pobreza o en cualquier circunstancia que trae dolor, se nos olvida que somos nosotros los creadores de nuestra vida. Tenemos dentro de nosotros el poder de, como si fuéramos en un barco, mover el timón y cambiar la ruta en el mar que esté en ese momento quizá está fiero y sentimos que nos va a ahogar. Una de las formas de cambiar la ruta, de salir de circunstancias que no nos gustan, no necesariamente deben ser estas circunstancias dramáticas o terribles, pero si revisamos nuestras vidas siempre hay un área ahí que tal vez puede ir detrás de las otras. Tal vez tenemos 3 aspectos que nos encantan, pero hay 2 que nos preocupan, o si estamos en una etapa difícil, la noche oscura del alma, como sea. Una de las cosas que debemos estar muy conscientes es que desde dentro de nosotros podemos generar, a través de nuestras acciones, a través de nuestros pensamientos, a través de educarnos a reaccionar ante estas circunstancias en formas proactivas, podemos cambiar el rumbo en forma dramática. Y una de estas formas es el hábito de la palabra, de lo que decimos, de lo que hablamos. Yo no conozco un método más rápido para poder cambiar un rumbo. A pesar del dolor, a pesar de la angustia, a pesar de cualquier circunstancia que sentimos que puede ser más fuerte que nosotros, lo cual en realidad no es cierto, es una mentira, pero cuando emocionalmente estamos involucrados muy profundo en una circunstancia y no vemos luz, nos cuesta ver que en realidad nosotros tenemos el poder. Y la palabra es un contenedor, tiene un poder vibratorio, cada palabra, cada una de ellas tiene un código vibratorio. Entonces, cuando hablamos malas palabras, cuando hablamos en tono de crítica, cuando hablamos en palabras de derrota, de negatividad, cada una de estas palabras tiene un poder creador, indiscutiblemente. Entonces, yo quiero invitar al público a empezar a ver las palabras no solo como una forma de comunicación, no solo como un lenguaje de expresión en el ser humano, sino como contenedores de poder. Y como contenedores de poder tenemos siempre la opción de activar el poder de lo negativo o de lo positivo. No hay un más o menos. Aquí a la mitad yo más o menos voy a ser positiva o más o menos voy a ser negativa. Sí se puede, pero en realidad cuando nosotros nos empantanamos en esas zonas que son ni aquí ni allá, entonces no salimos de las circunstancias en las que estamos. Cuando yo digo, Judith, que la palabra es la forma más rápida de salir de una circunstancia difícil, no estoy exagerando.
Yo lo he comprobado muchísimas veces en mi vida y a mis clientes, a todos los tengo en esta práctica, de desarrollar un nuevo vocabulario para poder expresar el enojo, la frustración, el pesimismo, pero en formas mucho más positivas y proactivas a través del lenguaje. Claro, porque para quienes a veces les entra un poquito la duda o todo este mundo pues todavía les causa cierta resistencia, ¿verdad? Y bueno, la gente puede decir, ay, es otro libro motivacional más, otra técnica de Facebook más, pero así lo podemos comprobar tanto en positivo como en negativo, si todavía tenemos dudas, porque él tiene el mismo poder y lo vemos a veces cuando estamos en una situación de estas complicadas que usted mencionaba, hacemos todo lo contrario. Empezamos a preguntarnos por qué a nosotros, si fuera a otra persona le iría mejor, y empezamos a sacar muchas de estas palabras en el otro polo, ¿verdad? Digamos en el polo negativo, y por supuesto tiene su función y también surte el mismo efecto, sea para una vía o para la otra, Ivonne. Exactamente. Usted tocó dos puntos importantes, Judith. Una es siempre esa sensación de incredulidad o esa duda de, ay, esto siempre dicen lo mismo, pero mi vida no cambia. Bueno, no cambia. Cuando una circunstancia no cambia es porque yo no la he activado, porque no soy consistente y porque no soy coherente. Entonces, no es el libro que falló, no es la terapista que no está funcionando, está enseñando en forma consistente, porque a veces las cosas las aplicamos por 3 días, 2 días. Esto es una forma de, cuando hablamos de la palabra, es de empezar a mover nuestra vida en una dirección diferente, usando un vocabulario coherente sobre con lo que queremos crear. Entonces esta es la conciencia de la víctima, todo me pasa a mí, ¿no? Y el otro aspecto muy importante es, que usted menciona, es que tenemos el poder de elegir qué es lo que voy a nutrir. ¿Voy a nutrir la negatividad o voy a nutrir y hacer crecer la positividad? Y esto se hace a través de las palabras. El asunto con el lenguaje hablado es que su función, no solamente el de la comunicación, es que ordena el pensamiento, organiza el pensamiento en forma tal que podemos entonces comunicar lo que estamos pensando. Pero usted tocó un punto muy importante, que es qué es lo que nos decimos a nosotros mismos. Cuando hablamos de las palabras que usamos y de cómo nos expresamos, no quiero limitar el decir cómo hablamos a los demás, sino cómo me hablo a mí mismo, qué diálogos internos sostengo yo, usando qué palabras, que o me van a hundir más en esta negatividad, en esta circunstancia difícil, en este desamor por mí mismo, o voy a empezar a organizar mi pensamiento con palabras positivas. Si bien el lenguaje ordena el pensamiento, el lenguaje hablado también tiene la capacidad de modificar el pensamiento. No necesariamente tenemos que esperar a tener un pensamiento positivo para expresar algo positivo. Podemos empezar a entrenarnos a hablar un lenguaje positivo para entonces cambiar y empezar a reestructurar la forma en que pensamos. A nivel de sistema nervioso central, a nivel cerebral, cuando estamos acostumbrados a hablar de cierta forma, se crean surcos en el cerebro, se crean caminos, por ponerlo en una forma más simple, ciertos caminos que a través del hábito ya las palabras van y vienen, y ese es el único lenguaje que podemos expresar, es la única forma en que podemos hablar y es la única forma en que podemos recibir entonces la información de los demás. Cuando empezamos a entrenarnos y ampliar nuestro vocabulario positivo, a crear una colección de palabras que yo puedo usar ante cualquier circunstancia que son positivas, yo empiezo a crear nuevos surcos en el cerebro. Y los que antiguamente estaban ahí como caminos viejos empiezan a cerrarse. Esto se debe a la plasticidad del cerebro, y actualmente cualquiera que pueda, que quiera y necesite puede encontrar muchísima información
sobre la plasticidad del cerebro. Entonces, a través de crear un nuevo vocabulario que va a apoyar lo que yo quiero crear y va a ser coherente con lo que yo quiero crear, entonces mi cerebro empieza a ser reentrenado. Y de paso, mi corazón también cómo empiezo a percibir yo las cosas adentro de mí, porque el uso de las palabras positivas, porque cada una contiene un poder y tiene un poder vibratorio, una frecuencia vibratoria. Entonces, todo mi ser empieza a vibrar alrededor de esa palabra. Me acoplo, alineo a esta nueva vibración. Claro, he ahí la importancia, y he ahí la importancia de por qué hay que quitar palabras del vocabulario que son negativas y que no nos llevan a donde decimos que queremos ir, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo es el método, por decirlo de alguna manera, Ivonne? El primer paso es darnos cuenta, tomar conciencia de que tenemos muchas palabras que realmente no construyen nada en este momento, y después sería esto que usted mencionó, de ir quitando algunas, aunque sé que puede parecer un poquito complicado al inicio porque están muy enraizadas en nosotros y tenemos quizás una vida de expresarnos de esa manera. ¿Es como el inicio, se podría decir? Claro, el paso número 1, y por lo cual este tipo de programa es tan positivo, Judith, es porque abrimos la conciencia a, wow, tal vez yo estoy hablando en formas negativas, y en qué aspectos de mi vida me expreso más en forma negativa. Entonces, esta toma de conciencia en que la forma que hablo determina y crea mucho de mi vida y de mis experiencias diarias, es quizá el primer paso, la toma de conciencia. Observar cómo hablo, empezar a despertar y empezar a escucharme, y no solo eso. Este es un asunto no solamente personal, sino cultural. Yo tengo una cliente que me hacía reír hace poco, porque me decía, Ivonne, ¿y entonces de qué voy a hablar? ¿Y a quién le voy a hablar? ¿Y cómo voy a establecer nueva comunicación? Porque muchas veces, y se ve entre las amigas, y por eso le pido a los radioescuchas que empiecen a observarse, muchas veces hay relaciones que están establecidas con base en que uno se sienta a criticar, a hablar de lo terrible, de las noticias, de lo terrible y espantoso que fue tal y tal cosa, de lo mal que me siento, del asunto, ya nos estamos poniendo viejos, y todos los problemas de salud. Entonces, se establecen códigos con familiares, con amigos o con nuevos conocidos, en los cuales lo que une a las personas y lo que las mantiene cerca son estos puntos de encuentro, de usar lamentaciones, derrota, qué mal está la vida, qué difícil, qué terrible, así es la vida, bla, bla, bla. Entonces se juntan víctima con víctima, y entonces todos somos las víctimas de todo, del gobierno, del clima, de la enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces, cuando empezamos a limpiar el vocabulario, sí hay una etapa en la cual hay desconcierto, porque ¿qué pasa si estoy con mis amigas con las que siempre nos sentamos a ver gente pasar y criticamos al que pasó, al gordito, al chaparrito, al que tenía barros en la pared, los zapatos que tenía? Es decir, ese es el código de relación. Entonces, o me quedo sin amigos, y esos amigos también van a caerse de mi corriente vibratoria, y voy a empezar a hacer nuevos que están ubicados en otro espacio, o lo que usualmente sucede, que me parece maravilloso, es que cuando una persona cambia algo en el grupo, el resto empieza a cambiar, y creamos entonces un cambio positivo en general. ¿Sí? Muy bien, eso es algo que sería lo ideal, ¿verdad? Pero que también es como parte del proceso, Ivonne, que a veces tenemos que salir del grupo de personas en el que estamos, porque ya no estamos en esa etapa, o porque todo tiene su tiempo, y es algo que nos cuesta mucho entender. Nos resistimos, o tenemos mucho todavía esta idea de que las cosas tienen que durar toda la vida, ¿verdad? O que las personas nos tienen que durar toda la vida en el caso de este tipo de relaciones. Pero dígame si no se lo dicen mucho a veces los pacientes,
ya no sentimos que somos de ese grupo, a veces ya no sentimos esa pertenencia porque hicimos este cambio en el pensamiento y en las palabras y por ende en las acciones, y ya no hay necesidad porque no necesitamos mantenernos en ese nivel o en esa frecuencia, se podría decir, no porque esté bien o porque esté mal, porque nosotros ya no sentimos pertenecer a lo mismo, y también a veces es válido. Es válido y es necesario saber fluir y no apegarse a cosas que ya están obsoletas. Entre esas hay relaciones que yo siempre digo es como una lata que ya caducó, ya no. Si uno la abre y se la come, se envenena. Entonces sí debemos ser prácticos también en esto, pero nuestro tema hoy indudablemente es sobre crear una vida próspera. Y cuando hablo de una vida próspera, es una vida próspera tanto a nivel económico como a nivel de prosperidad en todos los aspectos. Próspera en amor, próspera en oportunidades, próspera en salud. Entonces, cuando usamos frases, por ejemplo, como, ay, es que no encuentro trabajo, cómo está de difícil la situación, estoy desesperado, nada cambia, no importa lo que hago, nada parece funcionar, todas estas son declaraciones. Estoy prácticamente declarando mi vida. Estoy prácticamente programando mi vida y mi futuro para precisamente seguir viviendo en esto que hoy me tiene desesperado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si podemos por un momento decir, wow, si yo cambio mi vocabulario, ¿qué otras cosas podrían cambiar en mi vida? Yo sugeriría experimentar. Una de las cosas que yo hago es que colecciono palabras. Cuando estamos acostumbrados a hablar de una sola forma y mantenemos este tipo de siempre los mismos diálogos, uno puede ver que en las partes de la vida donde las cosas nos causan ansiedad, temor, preocupación, es porque el diálogo interno está perpetuando, agudizando y expandiendo ese temor que yo siento. Entonces, pongamos un ejemplo. Hablemos de la escasez. La escasez es toda una cultura, ¿verdad? Entonces, ¿me quería preguntar algo, Judith? No, la estoy escuchando, bueno. No se preocupe. Sí, la escasez es toda una cultura porque se alimenta a sí misma de más creencias y pensamientos y formas de hablar de la escasez. Entonces, cuando hay un problema real, como por ejemplo el pago del colegio de los niños que ya viene y no tengo, o sea, evidentemente yo reviso la cuenta de mi banco y está vacía. Si yo en mi angustia me dejo llevar por diálogos internos de no tengo, no sé qué voy a hacer, todos los clientes me cancelan, en mi trabajo encima de todo está fatal, esos son los diálogos que llevamos en lo que nos bañamos, en lo que vamos en el carro, en todo momento. Es como una voz interna, un cassette corriendo todo el tiempo. Entonces, en un caso así es muy importante que, si bien el uso de palabras positivas no tiene el objetivo de negar la realidad de lo que sucede, ni mentirse a uno sobre las circunstancias que están pasando, sí pueden parar la espiral profunda de estarse hundiendo en un hoyo del cual no hay salida, y verdaderamente no va a haber salida si yo no cambio mis hábitos. Si alguien quiere un cambio fundamental en sus circunstancias, hay que cambiar los hábitos. No hay para dónde. Los hábitos, hablando también a nivel de la plasticidad del cerebro, son los que han creado estos surcos, siempre dentro de la escasez. Necesitamos crear nuevos caminos. Y estos nuevos caminos se crean cuando usamos, primero, yo sugiero mucho en mi trabajo con mis clientes el uso de frases de integración, en donde se nivela lo que verdaderamente siento con una nueva realidad, algo nuevo que yo estoy eligiendo. Entonces, por ejemplo, yo puedo, esto lo he dicho muchas veces en la radio y espero que de los radioescuchas me tomen en serio, porque yo he visto los resultados, son maravillosos.
Entonces decir, bueno, me siento angustiado por esta circunstancia, por el pago del colegio de mis hijos. Pero yo elijo aquí ahora abrirme a una nueva forma de aceptar nuevas soluciones. O me abro creativamente a ver nuevas oportunidades. No estoy negando lo que está pasando, lo estoy honrando, eso es lo que estoy sintiendo, pero a la vez ve cómo con las frases me estoy abriendo a una nueva probabilidad, a un nuevo camino. Las preguntas dirigen la atención y la atención dirige lo que yo creo en mi vida, de crear, de lo que yo estoy creando. Entonces también puedo crear preguntas positivas. Si yo supiera una forma rápida de solucionar este problema, ¿cuál sería? Y ya mi cerebro empieza a tirar como buscadores de soluciones. Pero si yo entro en un diálogo de no sé qué voy a hacer, nunca me va, todo lo que es negativo, entonces obviamente no me estoy dando ningún chance, no me estoy tirando ninguna cuerda para sacarme de esta circunstancia. No sé si voy hablando claro, Judith. Claro, y le quería consultar con esto, quizás otra de las cosas que nos acompañan en este tipo de procesos de voy a hablar más positivo, voy a cambiar mi lenguaje interno, no voy a ser tan dura conmigo misma, y todas las cosas que nos vamos proponiendo, que es un camino y que es un proceso que nos puede agarrar como esta ansiedad de que las cosas pasen. Ahorita específicamente cuando usted se refería a cuestiones un poco monetarias o relacionadas con la abundancia, como tenemos esta realidad que no negamos, quizás nos puede ganar, y quizás solo eso sería como un ponernos atención en ese aspecto para que no nos pase de generar más ansiedad y decir, mire, yo estoy haciendo todo lo que dijo Ivonne en la radio, pero no está pasando, pues. Entonces, mientras existe a veces como que el otro lado en el que todavía dudamos o todavía nos resistimos, también eso impide que las cosas empiecen a manifestar, porque siempre está a veces de fondo esta ansiedad, y esto nos acompaña mucho, Ivonne. Claro, pero esta ansiedad está alimentada siempre por un diálogo interno negativo, siempre. Solo en todo lo que usted me dijo, lo que Ivonne hace, lo que dice en la radio, a mí no me ha funcionado. Exacto. Por ejemplo, ese es un diálogo negativo, ¿sí? Todo temor está anclado en un diálogo interno que lo sostiene. El temor es una reacción natural del ser humano, del cual no podemos salvarnos o evadirlo, porque está interrelacionado con nuestro instinto de vivir. Entonces, cuando nos sentimos amenazados, inmediatamente entramos en temor. Entonces, el temor lo vamos a sentir, pero en donde sí tenemos poder es en cómo vamos a reaccionar ante el temor. ¿Lo voy a acrecentar o lo voy a ir desapareciendo? Esa frase me gusta, porque el temor lo siento de inmediato, pero cuando usted me dice, y está excelente la pregunta que me hace, porque eso es exactamente lo que muchos radioescuchas posiblemente están pensando, pero esto que usted me acaba de preguntar es precisamente el diálogo negativo, del cual no nos damos cuenta. ¿Sí? ¿Qué pasa si a mí no me funciona? Le funcionará a Ivonne, pero no me funciona a mí. Si yo me dejo entonces, ¿qué voy a alimentar? ¿Voy a alimentar el temor o no? O decir, por ejemplo, bueno, yo voy a experimentar esto y voy a experimentarlo hasta que me funcione. Y, estoy resistente, bueno, con resistencia y todo, pero yo avanzo y camino. Esto es como decir, Judith, que uno quiere perder peso. Y hay tanto ahora en los programas donde dicen que usted puede perder 10 libras en una semana, y ve todos los testimonios de toda la gente que si se toma los jugos no sé cómo, y en la mañana y con limón y con jengibre y no sé qué, usted va a bajar las 10 libras. Y aquí va usted, está pelando el jengibre, el limón lo exprime, hace todo exactamente como dicen los de la tendencia que estoy siguiendo. Pero resulta que yo no bajé ni una.
Entonces digo, bueno, pero entonces, y todos estos testimonios que están aquí, y si yo lo hice todo así, ¿por qué a mí no? ¿Por qué no? Ay, es que yo seguramente, y bla, 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 empiezo con los diálogos, ¿sí? En vez de poder entender y decir, bueno, mi cuerpo funciona en forma diferente. Es posible que esta metodología o no sea la adecuada para mí, o pueda seguir insistiendo hasta que yo pase la barrera que necesito pasar para poder bajar de peso. Estas personas las bajaron en las 10 libras en una semana, pero yo no soy esa persona. Y yo voy a crear una nueva realidad para mí. Me gusta la dieta, la estoy siguiendo, me hace sentido. Ok, voy a continuar. Pero el que va manejando esto soy yo, no la gente de la receta que me están dando. No sé si me doy a entender, Judith. Claro. Entonces, cuando no tengo dinero para pagar al colegio de los niños, el diálogo interno, lo que me digo a mí mismo, es vital. Es lo único que me va a salvar de un desastre. Es lo que yo me digo a mí mismo. Si siempre me estoy hablando en términos de es imposible para mí, yo no lo merezco, soy raro, tengo algo malo en mí, no sé por qué a mí me sigue pasando esto, la circunstancia es difícil, y que los diálogos de mi casa se mantienen alrededor de lo negativo, de lo que no hay, de lo que no se puede. Entonces, indiscutiblemente, nunca voy a salir de esto, no importa cuántos programas radiales nosotras hagamos, claro, con guías específicas. Claro. Es cuando yo aplico un nuevo vocabulario, una nueva forma de relacionarme con mi conflicto. Y otra cosa que también nos puede pasar en este proceso, Ivonne, es cuando ya llevamos varios días y estamos mejorando nuestro vocabulario interno, vamos mucho mejor, nos sentimos mucho mejor, no podemos evitar que van a pasar cosas externas, y que un día de estos, pues alguna de estas cosas externas nos vuelva a poner en el diálogo del temor que usted mencionaba. Cuando esto pase y nos volvemos a cachar y decir, ya estoy en esto otra vez, pero no es lo que quiero, o sea, ¿qué se hace? ¿Seguimos nada más? ¿No le ponemos mucho corazón, que a veces nos frustramos rapidito? ¿O cuál sería la recomendación? Muy buena pregunta, Judith. Yo creo que se trata de borrón y cuenta nueva. Cuando yo me encuentro a mí misma hablando en forma impaciente o grosera, entonces yo misma, uno empieza a entrar en un nivel de conciencia diferente. Y como todo hábito, recuerden que estamos cambiando un hábito. Entonces, las primeras semanas son difíciles. Los primeros 3 meses son como, wow, no me había dado cuenta qué tan negativa era yo al hablar, por ejemplo, o qué feas las palabras que he elegido en mi vida. Entonces, si yo me encuentro en un momento en donde yo dije, estoy harta de esta circunstancia, nunca salgo de esto, entonces ahí mismo, cuando yo dije esto y me doy cuenta, digo, borrón y cuenta nueva. Yo cancelo esto que dije y hay que armar una frase diferente. Si bien ahorita me siento cansada de esta circunstancia, yo confío y sé y estoy segura que yo puedo cambiar esa circunstancia. ¿Sí? Cuando me doy cuenta, borro, cancelo y repito, hago la frase, las palabras. De nada nos sirve empezar a culparnos, encima de todo decir, pero qué tonta, es que no entendí. Ya voy otra vez con la misma cosa. Se da cuenta como uno inmediatamente entra en el diálogo interno de la culpa, de la por qué no lo hice. No, solo, ok, lo borro. Completamente borrado. Y eso es una práctica constante de conciencia. Lo importante aquí a entender, Judith, es que de lo que hablo mucho, creo mucho. El nivel de vibración de las palabras va a atraerme situaciones y experiencias del mismo nivel de vibración de mis palabras. La vibración de las palabras de insulto, de crítica, que van a crear insulto y crítica de regreso para nosotros, porque es lo que estamos atrayendo. Pero la vibración del amor, de la bondad, crean amor y bondad para uno mismo. Entonces, la invitación aquí es empezar a hablarnos en formas amables a nosotros mismos y a los demás, especialmente a las personas de nuestra familia, que son los que más cuestan. ¿Sí?
Pero declarar una palabra amorosa. O bien, si es muy difícil, optar por el silencio. Pero la práctica de la palabra amorosa es una práctica maravillosa. Mi esposo y yo caminamos mucho a los perritos en la mañana, pero en la noche caminamos juntos. Y nos hemos propuesto, esto ya llevamos como 5 meses, así bien. Hicimos compromisos donde al estar juntos íbamos a hablar de 3 cosas que nos habían brindado alegría y por las cuales nos sentíamos alegres en el día, o que nos dio alegría o alivio. Entonces, porque nosotros nos empezamos a dar cuenta que cuando íbamos caminando decíamos, ay, ve, y este vecino que no ha recogido los botes de la basura no los ha entrado. Aquí uno, el día que la basura pasa, que son los lunes, al mediodía nadie tiene tambos afuera. Y entonces yo decía, ay, no, pero este jardín tan triste, yo no entiendo por qué no lo riegan. Y así nos íbamos y nos dimos cuenta que toda la conversación era de estar criticando o observando lo que no nos gustaba de lo que íbamos viendo. Y entonces dijimos, no, qué feo este modo de nosotros, no, vamos a cambiarlo. Y empezamos a trabajar juntos en ayudarnos a crear un nuevo vocabulario. Quitamos malas palabras de nuestro vocabulario, de vez en cuando una que otra se va por ahí, pero empezamos como a ayudarnos a entrar en un ambiente amoroso a través de las palabras. Mucha gratitud, gracias por esto, ay, te agradezco esto, muchas gracias, yo valoro esto tanto. Y en las mañanas nos despertamos y nos abrazamos y yo le digo, te deseo un día precioso, mi amor, y él me dice a ti también que todo te salga lindo. Y en la noche cerramos con la gratitud, es decir, podemos empezar a crear rituales de que van a sostener y ayudarnos a crear un nuevo vocabulario. Él me corrige a mí y me dice, oye, esto que dijiste tienes que volverlo a decir. Entonces yo le digo, de verdad, a ver, ok. Entonces, cuando empezamos a querer armar un nuevo vocabulario, nos damos cuenta que nos quedamos mudos. Yo al principio me quedaba muda, Judith, y decía, espérame, ¿cómo armo esta frase? ¿Por qué? Porque no lo tenemos en la punta de la lengua. Porque no estamos habituados como con lo otro, ¿verdad? Exactamente, con la práctica. Entonces, por ejemplo, si ayer estaba lloviendo y yo tenía que salir a hacer un mandado un poco lejos de acá, y yo dije, ay no, que yo estoy harta de esta lluvia. Entonces mi esposo me dice, y yo le digo, y hoy que me toca, porque hoy me toca ir a hacer ese mandado, pero bueno, ni modo, ahí voy. Entonces me dice mi esposo, espérate, no te puedo dejar ir así, repite todo lo que dijiste. Y yo le dije, ok. Entonces respiré profundo y dije, bueno, gracias a Dios que hay esta lluvia maravillosa, porque la necesitábamos, porque aquí vivimos en un ambiente muy seco, Judith, entonces la lluvia es como una bendición. Entonces dije, bueno, doy gracias por la lluvia, me voy a ir y voy a conectarme con mi parte romántica y voy a disfrutar el camino bajo la lluvia. Y me dijo mi esposo, ahora ya te puedes ir. Y me dejó ir, pero se da cuenta, Judith, es una programación. Yo estaba programando mi día con esa frase. Pero si la cambio y le cambio la tonalidad a la lluvia y a mi manejada, y ciertamente puse una música toda chill out en el carro, iba yo muy bien, disfruté el día, pero vamos a que es un hábito. Es de volver a repetirlo, de volver a practicar frases, y voy a traer más tips de cómo hacer esto después del corte, porque aquí veo que Alejandro me está mandando todo tipo de señal y yo no lo había visto. Muy bien. Nos vamos entonces al corte, vamos a seguir platicando de este tema, por favor quédese en sintonía. Continuamos con más del programa. Hoy estamos platicando con Yvonne Richards sobre el tema el poder de las palabras para crear una vida próspera. Nos iba a dar algunos tips para seguir con estas recomendaciones, para empezar y enlinearnos en esto de mejorar nuestro diálogo interno y externo, Yvonne. Un tip importante es tener presente que las palabras o construyen o destruyen.
Entonces, una buena forma de modular el lenguaje es decir, bueno, ¿esto está construyendo mi prosperidad o lo está destruyendo? ¿Está construyendo el amor o lo está destruyendo? ¿Está construyendo mi alegría o lo está destruyendo? Cuando pensamos en esos términos es mucho más fácil modularnos personalmente. Y podemos en la mañana decir, bueno, en este día yo voy a construir todo lo que quiero construir y lo voy a hacer a través de mis palabras. Es lo más fácil que tengo, lo más accesible que tengo y en donde yo sí tengo un poder real, ¿sí? Entonces, otro tip es construir un vocabulario que yo pueda usar y tener a la mano. Esto parece un poco como, ay, qué exageración, pero yo le aseguro que cuando empiece a querer hablar en forma positiva y expresar sus emociones en forma proactiva y positiva, no es tan fácil. Entonces es importante tener un vocabulario a la mano y empezar a armar listas de palabras que a uno le encantan. Por ejemplo, les voy a dar algunas de mi vocabulario que yo uso y que lo tengo también en mi blog. Pero, por ejemplo, cuando elegimos nuestras palabras cuidadosamente y tenemos un vocabulario a la mano, empezamos a ampliar el vocabulario. Por ejemplo, la palabra ajustar es maravillosa. ¿Por qué? Porque la palabra ajustar crea balance. Entonces yo puedo, usualmente cuando estoy ante un problema estoy desajustada, la situación está desajustada, mi energía está desajustada y todo está desajustado. No, o sea, estoy fuera de balance. Entonces, cuando uso la palabra ajustar, yo puedo decir, yo ajusto esta situación de acuerdo a las leyes de la luz de Dios. Yo ajusto esta situación a la abundancia. Yo ajusto mi cuenta de banco a la riqueza universal. ¿Ve? Como una palabrita, saca muchas frases importantes. ¿Sí? Yo ajusto mi billetera, mi cuenta de banco y mis tarjetas de crédito a la afluencia, a la riqueza. Si yo lo ajusto, mi chequera, mi cuenta de banco y mis tarjetas de crédito a la riqueza, no pueden estar ajustadas al mismo tiempo a la pobreza. Simplemente no se pueden. Son vibraciones diferentes. Otra palabra muy hermosa es alinear. ¿Por qué? Porque el alinear significa poner orden en diferentes sistemas de energía. Y algo o un tip metido dentro de este tip es cómo se siente uno al decir las palabras. Estas palabras son livianas, no causan peso. Cuando yo insulto y critico, estas palabras tienen un gran peso y pesan en mi cuerpo. Entonces, cuando uso este tipo de palabras, las otras son livianas, crean una liviandad, crean una bondad, una honestidad, que son cualidades divinas. Otra palabra, entonces mire, por ejemplo, con la palabra alinear, yo alineo mi día en la energía amorosa de Dios, o yo alineo mi día en y con los milagros. Yo soy milagrosa, camino en milagros, admito milagros y propicio milagros. Si empezamos con una declaración de ese calibre cada día, ya se imaginarán a dónde vamos, ¿sí? Otra palabra muy linda es asimilar. Asimilar alinea y pone en armonía cualquier energía fragmentada. El asimilar significa ser cohesivo en algo. Entonces, por ejemplo, yo asimilo lo que pasó hoy y lo alineo en el amor. Cuando no queremos asimilar algo, estamos perdiendo energía en, ay no, qué feo, no me gusta, qué terrible, tratando de empujar la experiencia, pero la experiencia ya pasó, ya la sentí. Entonces es mejor decir, ok, yo la asimilo, la organizo, pero la voy a alinear con la luz. A pesar de que se sienta que no es de la luz y a pesar de que me sigue doliendo.
pero yo la voy a alinear con la luz. Armonizar, palabra hermosa. Crear armonía en la totalidad de las cosas y es muy útil para finalizar algo. Estoy armonizándome para una nueva etapa. Estoy armonizándome para la abundancia y la prosperidad. Estoy armonizándome con el dinero. ¿Sí? Es mi intención armonizar mi vida, armonizar mi trabajo, o sea, traer armonía. La otra palabra es soy. Pero en vez de decir soy gorda, soy fea, soy idiota, entonces yo puedo mejor decir es el soy, la palabra soy. Significa estar en paz, en comando, en buena salud. Yo soy luz, yo soy próspera, yo soy Dios. Y Dios es yo. Yo soy capaz. Yo soy maravillosa. Yo soy un ser productivo. Yo soy un ser que sabe salir de las crisis en formas positivas y no solo eso, yo soy un ser que ya no tiene crisis en su vida. Yo me estoy armonizando con una nueva etapa en donde las crisis ya no existan. Bien, otra palabra que a mí me encanta es burbuja. ¿Por qué? Porque una burbuja se expande más allá de las limitaciones que se puedan estar percibiendo. Una burbuja es como entrar a una burbuja de jabón. Es frágil, pero es protectora y energiza y trae vitalidad. Entonces yo puedo decir, estoy en una burbuja de amor y esperanza. Voy a poner este problema en una burbuja y mañana amanecerá resuelto. ¿Qué tal? Es decir, podemos usar, yo me meto en una burbuja donde yo, mi burbuja es riqueza absoluta. Yo soy el rey Midas en mi burbuja. Lo que yo toco se convierte en oro. Este es el tipo de vocabulario que tenemos que empezar a usar. Claro, y también más personales y más creativos, cada quien desde sus situaciones también y las cosas que le van gustando, o sea, desde la creatividad en positivo, ¿verdad? Claro, esta es parte de mi lista, pero estas no son palabras que haces. Sí, tienen que ser cada quien que arme su lista, como usted bien dice, pongan su creatividad a trabajar para ustedes. Mi vocabulario, y a veces oigo una palabra que me encanta, sentí algo, se me ocurrió algo, entonces hay que ir creando las listas. ¿Por qué? Porque así puedo yo tener un vocabulario rápido y accesible cuando lo necesito. Otra palabra hermosísima es calibrar. Esta palabra equivale a calibrar algo en una escala. Programa la densidad, la frecuencia, el lugar, la medida y la velocidad en un estado energético perfecto. Entonces yo voy a calibrar mis creencias y las alinearé a un código amoroso en donde todo es posible para mí. Por ejemplo, si yo tengo una reunión de trabajo que me tiene nervioso o me tiene tenso o que siento que me van a despedir en la reunión, entonces hay que calibrarse a una nueva frecuencia vibratoria fuera de ese temor. Entonces uno dice, a pesar del temor que yo pueda sentir, yo voy a calibrarme y me voy a alinear a la luz. Estoy cambiando toda mi frecuencia y el lugar donde estoy posicionado para estar en un mejor lugar antes de la reunión. Cancelar. Cancelar es una palabra impresionantemente poderosa porque cancela cualquier cosa que no es útil. Un pensamiento, un fracaso. Yo cancelo las palabras que tanto me hirieron hoy. Yo cancelo mi pesimismo. O como hablábamos, dije algo como ayer que le dije a mi esposo y que no me dejó irme. Entonces yo digo, ok, cancelo esto que dije y boom, hago una nueva frase. Centrar es otra palabra maravillosa. Esta palabra es muy útil para energías que parecen estar en desbalance.
fuera de su centro. Centro mis emociones en un estado de luz. Centro mis finanzas en donde deben estar para que yo pueda cumplir todos mis compromisos y más. Clarificar, por ejemplo, uno dice, es que no sé, estoy confundido, no sé qué voy a hacer, entonces obviamente nunca voy a saber qué voy a hacer, pero si yo digo, clarifico mis ideas y las calibro para crear algo útil y próspero para mí. Wow, ahí tenemos 3 palabras, ¿verdad? Otra que me encanta es cristal, clarifica cualquier situación y ayuda al entendimiento. Yo cristalizo esta situación. Traigo un cristal y lo activo en esta idea. Esto está claro como un cristal para mí. O clarifico esto como un cristal. Disipar es otra palabra maravillosa, porque saca un exceso de energía. Yo disipo esta desesperanza, disipo mis preocupaciones y pesimismos, disipo esto que me molesta. Otra es divino. La palabra divino aumenta las habilidades personales y funciona como una llave que activa poder extra. Declaro esta idea divina, declaro este día divino para mí. Me declaro absoluta y total y fabulosamente divina. ¿Sí? Llamo a los milagros divinos a mi vida y los acepto. ¿Sí? Claro, crea es una, no sé si lo siente, Judith, pero claro, es una vibración totalmente diferente. Eso le quería decir, que haciendo nuestra lista podemos ir haciendo este experimento que usted nos decía de ver si la sentimos liviana con nosotros a través del cuerpo, si nos sienta bien o todavía no, o esta pensamos que es buena, pero todavía la sentimos a veces cargada de otras cosas o nos recuerda otras cosas, entonces quizás no es el momento, como que vayamos haciendo ese experimento de decirlas incluso en voz alta también cuando estemos solos. Claro. o cuando estemos en un momento en el que no hay mucha gente, que eso también nos puede servir mucho, o manejando, qué sé yo. Hay espacios en los que nos podemos como encontrar haciendo esta lista y que no se quede solo en lo mental, sino poderlas expresar. Y eso le quería preguntar, si varía mucho la palabra cuando es solamente internamente y solo lo estoy pensando, a cuando ya lo puedo expresar verbalmente. Ambas, porque en el pensamiento o en las palabras silenciosas es donde se da el diálogo interno, que es el que tiene más poder que nada más. Entonces, por ejemplo, hablemos de porcentajes. Cuando yo quiero cambiar mi realidad usando palabras o apoyándome con palabras coherentes y positivas en mi expresión verbal, yo puedo ir cambiando cada día un 20% de la realidad, si soy consistente, que es un gran porcentaje, cambiar un 20% en un día, ¿sí? Sobre algo, cuando lo expreso en forma verbal. Pero si lo expreso en forma silenciosa, con diálogos internos positivos, tengo el poder de cambiar un 80%. Porque lo que es más dañino, contraproducente en una relación, en una circunstancia en donde yo quiero cambiar algo profundo, como pagar el colegio de mis niños, como sentirme seguro financieramente, por ejemplo, requiere de diálogos internos positivos constantes. Y puedo cambiar mis circunstancias en 80%. Yo he cambiado circunstancias que me preocupan en cuestión de 3 días, por ejemplo, siendo consistente en mis diálogos internos y ejercitándome. A mí me sirve mucho, o un estilo, algo que yo uso, es la caminata con mis perros. Yo camino con ellos y voy en todo el proceso haciendo ho'oponopono, limpiando el punto de origen de memorias dañinas, o voy creando diálogos para el día y para lo que quiero crear, sobre lo que me pueda estar preocupando. Entonces, he visto cambios directos sobre lo que estoy trabajando, pero es inmediato. Entonces, si tengo un familiar sobre el cual siento angustia, entonces, obviamente
cuando uno ama a alguien, uno entra en aflicción, en angustia y en vocabulario interno, como por ejemplo, ay, yo no sé qué va a hacer mi tío con esto, y es que pobrecito que está en el hospital, ay, Padre Santísimo, por favor, ayúdalo porque tenemos miedo de que se vaya a morir, y bla, 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 bla. Imagínense qué oración es esa. Pero si yo voy en el camino, por ejemplo, que este es otro tip, es la gratitud por adelantado. Gracias, Padre, porque mi tío está rodeado de tus ángeles de la curación, porque tu santa voluntad se hace en él. Gracias, Padre, porque lo rodeamos con amor y él lo siente y lo percibe y todos sus órganos se rejuvenecen con nuestro amor. Gracias porque lo veo sano y lo veo parado al lado de su cama, caminando. Mi tío está bien, es amado, tiene todo lo que necesita, es proveído. Yo estoy segura que esta es una etapa de la cual él va a salir. Estos son los diálogos que yo necesito ir creando para que yo pueda realmente cooperar en esa situación. Y de ahí se empiezan a ver cambios interesantísimos. ¿Verdad? Entonces, no le estoy dando espacio al miedo. El miedo está ahí, porque tengo miedo de perderlo, tengo gran dolor de que él esté sufriendo también dolor. Claro, somos humanos, se espera que sintamos estas emociones, pero de eso a alimentarlas hay una gran diferencia. Claro, y que vayamos haciéndonos conscientes incluso de eso, ¿verdad? En este momento tengo esta tendencia a este miedo o a empezar a decir estas cosas, pero ya no es momento de esto, y empezamos otra vez, ¿verdad? Como usted decía, como nos decían en el tip anterior, que eso es lo más importante, no pensar que ya nunca más nos va a pasar, sino que cuando nos pase vamos a saberlo llevar de otra manera. Y si no tenemos algo bueno que decir, a nosotros mismos o a los demás, optemos por el silencio. Aquí hay una línea bien delgadita entre hablar en forma positiva sin negar la realidad de lo que sucede, ni sentir que estoy mintiendo sobre las circunstancias. Entonces es muy importante que cuando armamos nuestras frases, cuando usamos nuestras palabras, lo que estemos bien claros es que estamos aumentando nuestras probabilidades de solucionar algo que nos puede estar doliendo o preocupando. No lo estamos negando. Esto no son afirmaciones vacías. Por eso digo que cada persona debe crear su vocabulario, algo que le haga sentido a la persona. Usualmente sabemos que tenemos diálogos positivos por cómo está nuestra vida. Si nuestra vida está excelente y tenemos un porcentaje de problemas mínimo y las crisis casi no son existentes, es porque los diálogos internos y externos son amorosos, son positivos. Entonces, cuando usted me dice ¿qué tiene más poder? ¿Hablarlos en voz alta o en voz silenciosa? Más bien no es tanto el silencio o la expresión verbal, sino en los diálogos internos que nos vamos diciendo son los que son más poderosos. Claro. 80 y 20. Pero usted tiene razón en algo importante, Judith. Es importante practicar en voz alta. Y ahí es donde nos damos cuenta de qué raros, qué tontos, qué ridículos nos podríamos sentir. Cuando uno escribe o cuando tiene esta experiencia como de tener una especie de diario o algo, donde escribe de vez en cuando, aunque no sea diario, que sería bonito que fuera diario, si uno lo vuelve a leer con el tiempo, uno dice, mira las cosas que pongo, o sea, o en esa etapa realmente o estaba en una situación muy muy difícil o no sé qué estaba pensando, pero ahí está totalmente marcado el tipo de lenguaje que tenemos. Así es. Porque es de desesperación o de mucho dolor o de mucho coraje, por ejemplo. Claro, y es un hábito que se enraiza mucho en nosotros cuando estamos en esas etapas, o también nuestra familia ya viene hablando de un modo y así hablamos todo, en forma golpeada, grosera, con insultos, y en realidad no es una forma de hablar, no es la forma coherente si queremos cambiar hacia algo positivo. Entonces, si yo quiero crear más amor, mi lenguaje tiene que ser amoroso. Si quiero crear abundancia, tiene que ser hablar de abundancia, no de pobreza.
o de hablar de cosas chiquitas. Yo tenía una cliente que tenía su negocio propio y me decía, ay, es que hoy me cayó un dinerito. Y yo le decía, regresemos con esa frase. Primero, ¿me cayó de dónde? No, yo lo creé. Usted es la responsable de su vida. Y número 2, dinerito. ¿Qué es eso? Eso no es una palabra de abundancia. Es así como que de repente algo pasó volando y decidió caerme encima, pero así un poquito. No. Yo creé el dinero que necesitaba para pagar mis cuentas y mañana voy a crear más. Entonces ahí sí ya platicamos. Pero ¿cómo puedo crear una vida de abundancia si yo hablo en chiquito, lo miro todo en chiquito, todo es así limitadito, y titito? No. Y dejar de hablar de, no encuentro el amor. Para mí es imposible. A mí nunca me pasa. Yo nunca he sabido cómo. Nunca logro salir de bajar de peso. Es que a mí cómo me cuesta. Pues claro, si eso es todo lo que declaro y hablo, por supuesto que me cuesta. No me extraña en lo absoluto. Entonces, la pregunta aquí siempre es, ¿de verdad quiero crear una vida próspera? Porque si de verdad quiero lo que estamos diciendo aquí, ya todo el mundo estaría corriendo a hacer las listas. Y el que está así, pero no como, no, ok, bueno, quédese ahí otros sus añitos y a ver cómo le va. Claro, eso le quería consultar también. En el fondo es eso, que todavía no hemos tomado 100% la decisión de que queremos lo contrario de lo que estamos viviendo, por lo mismo, por temores, por las creencias, por cuestiones que pensamos como con mucha fidelidad, por ejemplo, a nuestro sistema familiar, o por un sinfín de situaciones que nos hayan pasado. Es eso en el fondo, porque cuando uno le dice a la gente, mire, yo quisiera bajar 30 libras, pero todavía no lo logro, Uh-huh. ¿Y qué hace? Pues sí, más o menos, empecé, bla, bla, bla. Entonces se da cuenta uno que dice, sí quiere, pero le falta todavía como más convicción, más madurar la idea. O sea, sí. Y si pudieran decirle, le dirían a uno, sí quiero, pero no quiero. O sea, nos juega esta ambivalencia muy fuerte en muchísimos temas, Ivonne. Así es. Nosotros hemos hablado de esto en la radio porque esa es una buena pregunta, una importantísima pregunta, porque muchas veces no queremos accionar. Ahorita estamos dando algo tan simple como cambiar. Yo lo que estoy diciendo es que si usted cambia sus palabras, cambia su vida. Si sigue usando, y la puede cambiar para bien o la puede cambiar para mal, pero es algo tan simple, tan a la mano, que si sobre esto hay resistencia y sobre esto hay, ay no, qué pereza, entonces quiere decir que tenemos un gran beneficio quedándonos en donde estamos. Cuando nosotros no accionamos sobre algo que decimos que es de gran importancia para nosotros, pero no hay coherencia, hay que buscar un compromiso encubierto, un beneficio, de quedarme gordo, de quedarme pobre, de quedarme enfermo. Siempre hay un beneficio. Para el que no avanza es porque hay un beneficio. La resistencia es porque hay que buscar cuál es mi beneficio. ¿Sobre qué estoy yo más comprometido? ¿Ante qué estoy más comprometido? Y eso es algo que tenemos que pensar y meditar un poquito más. ¿Por qué queremos lo que queremos? Si lo queremos al 100% o todavía no, ¿verdad? Vamos a seguir platicando del tema y voy a regresar con algunas de sus consultas. Los invito para que nos dejen sus comentarios en Facebook, a través del inbox, o ya sea en nuestra publicación que hicimos de esta tarde, y también en el mensaje de texto 5025, también por ahí podemos leer algunas de sus consultas. Hacemos la pausa y ya estamos de regreso. Y nosotros seguimos con más del programa. Hoy estamos platicando sobre el poder de las palabras para crear una vida próspera, y hoy nos acompaña Ivonne Richards. Vamos a iniciar nuestra frase de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias a quienes dejan sus consultas y tienen pues ahí la apertura con nosotros. Dice por aquí Ivonne, muchísimas gracias por el programa, muy buenas tardes. Quisiera preguntar, ¿cómo puedo superar la ansiedad? Pues no sé si es eso. A veces quiero salir, quiero divertirme, quiero estar mejor, y a veces no.
A veces quiero todo lo contrario y me pasa así todo el tiempo. Siento mucha ansiedad de salir a la calle y es uno de mis problemas más fuertes en estos días. ¿Qué me puede recomendar? De nuevo, la ansiedad está sostenida y todas las terapias de ansiedad tienen una base en reestructurar y hacer lo que se llama un reframing, o sea, como remarcar la forma en que nos hablamos internamente. Entonces, si usted tiene ansiedad, y una ansiedad que obviamente la esclaviza a quedarse en la casa, entonces yo diría que o puede ir a un proceso terapéutico más profundo en el cual usted pueda ver cuáles son los temores, de dónde vienen, dónde se establecieron. Hay un evento real que sucedió, que la dejó herida y que por lo tanto el salir es un disparador para usted. Eso solo usted lo sabe, la profundidad de su ansiedad. Pero yo estoy segura que está manejando diálogos internos negativos. Entonces, cuando usted me dice qué hacer, es cambiar la forma en que usted maneja sus miedos y cómo reacciona verbalmente ante ellos. ¿Qué se dice? Que hay peligro afuera, que está terrible la situación, que está viendo noticias, se está alimentando ese temor. ¿Cómo lo está alimentando? Y elimine la forma en que usted lo está alimentando. Cree su propio vocabulario de confianza profunda, de sentirse protegida, de saber que al salir y al conectarse con otros, usted va a encontrar grandes pedazos de alegría y encuentre los beneficios que tiene de quedarse ahí encerradita en su casa. ¿Qué es lo que no quiere arriesgar? ¿Qué es lo que no quiere poner en la cuerda floja? ¿Qué es lo que... ¿O qué ejercicios puedo usar? Tenemos una crisis económica con mi esposo. Tenemos 3 niños y él es el que trabaja. Su salario es alto, pero todavía tenemos muchísimas deudas desde hace 3 años y no podemos salir de ellas. ¿Es posible cambiarlo si la fuente del dinero no soy yo y mi esposo no cree en estas cosas? Muchísimas gracias y miles de bendiciones para cada uno. Muy bien, ¿qué le podemos decir a nuestra amiga? Claro que sí. Yo creo que usted puede crear un vocabulario totalmente positivo y opuesto a lo que usted se está diciendo. En primer lugar, usted puede empezar a entender que el dinero no viene de su esposo. El dinero viene de la fuente divina. Y uno puede recibir dinero de fuentes insospechadas. Cuando tenemos la mente esto es así, el dinero viene de acá, tenemos tantas deudas, él gana bien, pero yo trabajo, pero nunca las pagamos. Entonces, lo que le voy a decir es que lea su pregunta y cree un vocabulario completamente opuesto en el cual mi esposo y yo gozamos de gran abundancia. Las deudas se van disolviendo y las vamos honrando. Y se van disolviendo en formas maravillosas. Los milagros nos acompañan cada día y vamos viendo cómo nuestro dinero se expande y alcanza hasta cosas que ni nos podíamos imaginar. Yo tengo un banco interno de gran riqueza y voy ahí cada vez que necesito. Yo personalmente, Ivonne, hago un ejercicio de meditación donde cuando estoy en oración entro a una gran cueva donde tengo todo tipo de tesoros. Tengo piedras preciosas, metales preciosos y si yo necesito algo voy y lo agarro de ahí. Y no puedo explicarles cómo se manifiesta y se multiplica en mi vida diaria. Entonces, señora, por supuesto que puede. Usted puede crear riqueza para su hogar estando ahí en donde está, atendiendo a sus hijos, siendo mamá. Y creando un vocabulario amoroso y de abundancia en su casa. Porque ahorita el enfoque está en las deudas, en lo que no se puede, en lo que no alcanza, en que el dinero pasa así como pajarito y uno ni lo ve pasar prácticamente, solo la sombra y nunca se quedó. Entonces hay que cambiar ese enfoque a través de su vocabulario y empiece a crear sus frases de abundancia. Y yo declaro mi hogar abundante,
Yo soy abundancia, mi esposo es abundancia y mis hijos son abundancia. Mi casa está anclada en la abundancia divina. Y de aquí en adelante las deudas quedan canceladas, disipadas, desaparecidas, honradas. Y vivimos con gran fluidez. Ese es el tipo de vocabulario. Y entonces, cada vez que llegó una cuenta o recibió la llamada de alguien, ¿verdad? Antes, cuando suena el teléfono, cuando uno ha estado en deudas y suena el teléfono, ese es un disparador. Pero antes de llegar al teléfono, usted dice, yo bendigo a esta persona y bendigo mi hogar y somos abundancia. Y entonces contesta el teléfono. Muy bien. Muy bien, una consulta más dice, recomendaciones para problemas de salud. Soy yo la que estoy enferma, tengo 2 años con una enfermedad que mejora por meses, pero después vuelvo. Hay una posibilidad de operación en un par de meses. A veces me es difícil mantener el ánimo y todavía también mantener el ánimo de mi familia porque ellos se decaen mucho. Entonces no hablo mucho del tema con ellos. Uh-huh. Igual que con el tema que acabo de hablar, mi cuerpo es santo. En mi cuerpo yo abro cada célula, cada órgano a la luz divina y hágase baños de luz. Me hago baños de luz en donde el Padre corrige todos los códigos erróneos que hay en mí y los alinea en la luz divina. Agradezco a mi cuerpo y agradezco esta enfermedad que vino porque me ha enseñado cosas maravillosas de mí. Y creo que ya no la necesito porque he aprendido cosas y lo que he aprendido es esto y esto. Gracias, enfermedad, que viniste, pero ya no te necesito. Yo declaro la curación, la sanación total y absoluta en mí. Yo soy un ser completo, un ser brillante, un ser sano. Es muy importante ver que el vocabulario que yo uso empieza a crear la autoimagen que yo pueda tener de mí. Entonces, a lo que queremos llegar al usar un vocabulario de este tipo con esta señora o señor, no sé, es que logre verse sana y completa, no enferma. Olvídese, ahí está la operación, ahí la tiene usted, ok, pero ahorita, hoy por hoy, arme un vocabulario que sostenga su curación. Mi familia y yo somos felices, hacemos cosas juntos que no tienen que ver con esta enfermedad, tienen que ver con el amor que nos tenemos. Y me conecto con ellos en el amor, no en la angustia. Y así empieza a crear su vocabulario y dígaselo todos los días a toda hora, en forma silenciosa, en forma fuerte, en lo que se baña. Es muy importante hacer estas declaraciones. Muy bien. Una consulta más. Mi esposo y yo estamos sin trabajo y no conseguimos, a pesar de meter muchas solicitudes en varios lugares. ¿Cómo puedo atraer a nuestras vidas ese trabajo ideal que tanto necesitamos? De igual forma, en vez de enfocarse en que no hay trabajo, ya lo sabemos, ¿verdad? Ya es un tema que ahí está, entonces es mejor decir, bueno, a pesar de que mi esposo y yo no tenemos trabajo actualmente, yo elijo aquí ahora que ambos encontremos el trabajo que nos va a traer abundancia, alegría y balance a nuestro hogar. Yo tengo trabajo porque a mí el trabajo me lo consigue mi amado Padre, no los currículums. Empiece a verse con trabajo, empiece a ver a su esposo. Cuando digo empiece a verse, es que se siente todas las mañanas a crear un cuadro donde se imagina y ya ve a su esposo en su imaginación con su trabajo, contento, llegando del trabajo, ve sus cuentas de banco llenas, su billetera llena, tarjetas de créditos pagadas, donde usted ve abundancia y donde ve que sus talentos, su propósito, todo esto se manifiesta maravillosamente a través de un vehículo, un trabajo bueno para ambos. Y declare, mi esposo y yo tenemos trabajo de aquí en adelante. Estamos empleados, estamos empleados en trabajos buenos, justos, de trato abundante y respetuoso. Y así, declare todos los días, todo lo que arme sus frases. Dulce dice por aquí, quisiera preguntarle qué recomienda para crear un ambiente de prosperidad para los jóvenes cuando presentan mucha apatía por la edad de la adolescencia.
Igualmente, mi hijo es un niño activo, mi niño es maravilloso y creo que es importante decirles frases a ellos directamente. Cuando tenemos un adolescente, yo he trabajado, por ejemplo, con señoras que tienen hijos de aquellos que caminan así todos encogidos en sí mismos y que han sufrido tal vez bullying y están así atrayendo ese tipo de experiencia y no quieren ir al colegio, primeros mediocres con las notas. Entonces, lo que a la mamá le corresponde es empezar a decirle frases positivas, como por ejemplo, wow, ¿cómo te brillan los ojos hoy? ¡Qué lindo! Y boom, seguir de largo, tampoco exagerarla, ¿verdad? ¡Ay, qué linda se te ve esa camisa, te ves guapísimo! ¡Ay, mamá! Eso ya no nos interesa, es la mamá. Y si un niño, por ejemplo, llega por un segundo, participa en algo en la casa, ¡hala, mi amor, gracias! ¿Cómo aprecio tu ayuda? ¡Boom! En vez de entrar con frases, ¡vaya! ¡Al fin ayudó! O sea, eso es contraproducente. Es empezarle a ver usted la luz a su hijo. Y cuando le ve la luz, a pesar de que está distraído con la nariz en el celular y está de pesado y de pedante, pero cuando empezamos nosotros a notar su luz y a expresarle la luz de regreso, ellos empiezan a estirarse, empiezan a caminar más rectos, empiezan a tener más confianza, pero son cosas que usted verdaderamente siente de ellos. Lo mismo digo con los esposos cuando pasan por crisis. Yo he trabajado también con mi esposa, que los esposos están ausentes, están estresados, pero una frase de gratitud: gracias, mi amor, por esto, ¿cómo te lo agradezco? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué te gusta? ¿Qué necesitas? Son frases que expresan gran amor y respeto. Entonces, con un muchacho apático, hay dos cosas que hacer. Una es hablarle a él de cosas positivas sobre sí mismo, y usted adentro de usted establecer frases bien concretas de lo que usted quiere experimentar de su hijo. Mi hijo es un hombre de bien, mi hijo se activa y encuentra propósito en su vida. Yo, gracias, Padre, porque veo a mi hijo iluminado por ti y por todos los ángeles. Protégemelo y llévamelo en caminos de entusiasmo, de propósito. Y se está con los diálogos de gratitud adelantada, de yo siento que mi hijo es maravilloso, conéctese con él cuando era bebé, y lo rico y delicioso que olía, y lo lindo que hizo esto y que hizo lo otro. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo empiezo a dejar de ver a mi hijo como apático, empiezo a verlo entonces como un ser positivo y activo. Pero en el momento en que yo lo declaro a él apático, entonces es apático. Bien, Débora dice por aquí: cuando el esposo abandona a la familia después de 27 años, ¿cómo puedo tener una mentalidad positiva? Claro que puede tener una mentalidad positiva, porque ya con su comentario, cuando un esposo abandona a una esposa de 27 años, la que me está hablando es la víctima, y la víctima no tiene cabida si usted quiere sobrevivir esto. El abandono sucede y nos puede suceder a todos, y nos ha sucedido a todos, incluida a mí, con mi primer matrimonio. Pero la que no debe abandonarse a usted misma es usted. Entonces, claro que puede ver lo positivo, y es decir, bueno, de ahora en adelante esto me tiene adolorida, me está costando tal vez esto, pero yo de aquí en adelante elijo encontrarle sentido y propósito a mi vida yo sola, y en un futuro, si quiero, con una pareja. Y yo soy una mujer fuerte, y soy una mujer atractiva, y soy una mujer absolutamente adorable, que él eligió no seguirme amando, es una cosa, pero yo a mí me amo cada instante del día, y elijo dejar de victimizarme, porque le voy a decir una cosa, señora: cuando todos entramos en un matrimonio, todos tenemos el riesgo de terminar en abandono, no solo usted. Es parte del juego. Hágase responsable, porque en el momento en que usted se coloca a la víctima, a la pobrecita, a la que el tipo abandonó, traicionó y la dejó ahí tirada por la vida, no va a salir de esa circunstancia.
Muy bien, una más, dice por aquí, a nivel de relaciones, ¿qué es lo que me recomiendas? Si mi relación está pasando por un momento difícil, hemos platicado, pero queremos tratar de luchar. ¿Qué me dice? Pues mire, yo siento que es maravilloso que hayan podido hablar, pero para mí, cuando uno dice que quiere pelear por las relaciones, eso se hace no con palabras, sino con acciones. En el sentido de palabras sí, adentro de usted misma, pero no palabras entre los dos. A veces entre las parejas se habla tanto de lo que uno quisiera, de lo que el otro no hizo, de lo que se comprometió, bla, 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 que la situación, eso solo alimenta más una situación de impasse. Qué bien que lo lograron hablar, pero ahora hay que apoyar lo que se habló con acciones. Yo le diría que a usted, adentro de usted, diga, yo amo a mi esposo, y le empiece a ver todo lo bueno que él tiene. A mí me fascina la risa de mi esposo. Me siento una mujer dichosa al sentir sus brazos alrededor de mí. Me siento maravillosa. Yo soy una mujer hermosa con un hombre hermoso. Y juntos creamos algo importante y nos amamos. Y gracias, Padre, porque mi matrimonio se restablece. Gracias, Padre, porque todas nuestras conversaciones tienen un fruto de luz para los dos. Y yo lo amo a él como es, y empieces a enfocar en todo. Amo su estatura, amo la camisa roja que se puso, amo que es generoso en esto, amo que en vez de lo que no le gusta, porque en estas conversaciones matrimoniales usualmente hablamos mucho de lo que no nos gusta. No es que yo esté en contra del diálogo, hay que hacer un diálogo positivo, pero una vez que uno lo hizo, es importante que usted trabaje en usted, no en su esposo, con estos diálogos de amor por él en forma interna, y que yo me veo en mi matrimonio un matrimonio apasionado, aventurero, lo que usted quiera ver de su matrimonio. Bien, dice por aquí María, hola, muy buenas tardes, gracias por el tema. Acabo de iniciar mi negocio propio sin dejar de trabajar. Hay una persona encargada, empecé hace 3 meses, pero siento que tengo tiempo para que ya empiece este negocio a levantar y empiece a generar más ganancias. Sin embargo, no veo que avance lo suficiente. No sé si soy yo la que soy desesperada o qué más puedo necesitar. No creo que sea yo la que piensa que sea el problema, pero tengo muchos planes para futuro con este tipo de emprendimiento y quiero crecer. Gracias por su respuesta. De igual forma, declare su negocio santo. Mi negocio avanza a pasos agigantados. Mi negocio es exitoso. Gracias, Padre, porque yo veo la abundancia. Y empiece a ver usted en su cerebro, usted ya hizo sus números, espero, y está clara de cuánto usted tiene que generar mensualmente o semanalmente o diariamente. Y si diariamente es, yo no sé, 3,000 quetzales diariamente es que usted quiere hacer, Padre, gracias por estos 3,000. Y usted vea cómo entran a su cuenta de banco y usted diga, yo declaro mi negocio abundante y estoy dando un impacto hacia los demás, y yo anclo mi negocio en Dios, en la palabra positiva, y yo declaro exitoso mi negocio. A pesar del temor que yo sienta que esto pueda fracasar, yo elijo aquí ahora aceptar solamente el éxito y dejar en este minuto hablar de fracaso. Es decir, tiene que empezar a crear usted sus propias listas de palabras y frases que van a sostener esto. Yo soy exitosa, mi negocio es rico e impacta ricamente a todos. Porque no solo es un negocio que usted va a meterse dinero en la bolsa, sino qué impacto tiene su negocio en el mundo. Muy bien. Como expresión de su propósito. Entonces le da un mayor significado a su negocio. No dude ahora, sino que empiece con sus palabras positivas, declare que su negocio es exitoso, que usted es exitosa y que trae éxito a todos los que llegan a su negocio. Y amén a eso. Muy bien, nos vamos con la última consulta. Dice por aquí, cuando el esposo es el que está confundido, si sigue o no con nuestro matrimonio, ¿qué hacer? En ese caso, es lo mismo. La pregunta no es el esposo, es lo que usted está pensando. Esta tendencia en las parejas de depender de lo que el esposo quiere o no quiere, yo creo que es usted la que tiene que definir qué es lo que usted quiere. ¿Quiere un esposo dudoso al lado suyo o quiere un esposo seguro? ¿Qué tipo de vida es la que usted quiere llevar con él?
Debemos de dejar de vivir nuestra vida dándole a los otros la batuta de lo que va a pasar con nuestra vida. ¿Qué es lo que usted quiere crear? Quiero estar con un hombre que sepa que me ame y está comprometido conmigo. Y yo vivo con un hombre así. ¿Quiere usted que el amor renazca? ¿Está realmente interesada en esto? Entonces, Padre, si este es el hombre para mí, si este es el momento de separarnos o de juntarnos, yo camino en tu luz en confianza profunda de que va a pasar lo que tiene que pasar, pero yo lo que quiero que pase es esto, que renazca el amor en mi matrimonio. Yo amo a mi esposo y le voy a dar el tiempo que necesita, pero mientras tanto yo me voy a amar a mí y yo voy a decidir que yo me quedo conmigo. Sí, tenemos, a estas personas que nos hablan del esposo, la otra señora que tenía 27 años, el esposo con ella, si no es que después de lo que le contesté apagó la radio, no lo sé, pero si me siguen escuchando, deben regresar al programa anterior que hicimos de borrar memorias. ¿Por qué? Porque cuando estamos en circunstancias con parejas y seguimos creyendo que de ellas dependemos, de si nos dejaron, no nos dejaron, nos amaron, no nos amaron, nos aprobaron, no nos aprobaron, nos dejaron, no nos dejaron, en ese momento otorgamos el poder personal de crear. Aquí la que eligen qué tipo de relación y con qué tipo de hombre quiere usted estar es usted. Entonces dejemos de ver para afuera y mire para adentro. ¿Qué es lo que usted quiere después de que él le dijo a usted que no sabe qué es lo que quiere? Cuando una persona dice que no sabe lo que quiere, sabe exactamente lo que quiere, pero no se atreve. Muy bien, muy bien. Ya nos tenemos que despedir, Ivonne. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Una recomendación final que nos pueda dejar con este poder de las palabras. Confiar en que sus palabras son contenedores de poder. Y si usted quiere cambiar su vida, cambie las palabras que usa para expresarse. Llénelas de amor. Cese los insultos, cese la crítica y cese la queja. Y su vida va a cambiar. Bien, ahí estamos entonces, Ivonne. Muchísimas gracias por acompañarnos. Para ponerse en contacto con Ivonne Richards, pueden visitar su página, que es www.tocandocielo.com, y también su Facebook, Ángeles en la Casa, ¿verdad? Así es. Muchas gracias a todos, que den mucha luz. Muchísimas gracias, Ivonne. Hasta luego. Ser feliz es una elección. Estar presentes aquí y ahora. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Despertando hacia el poder.